Capítulo 7. Ripke. Por espacio de años, Bond había cultivado el hábito de descabezar cortos sueñecitos y en la actualidad era capaz de regular sus necesidades en lo que el sueño se refería. Incluso cuando se encontraba sometido a grandes tensiones, también había adquirido la costumbre de introducir los problemas en la computadora de su mente. Y mientras dormía, el subconsciente procesaba la información. Por regla general se levantaba con la cabeza despejada y a veces con una nueva visión de las dificultades que le acechaban. Las causas, como era lógico, emergían otra vez después del sueño. A consecuencia de la dura y larga peripecia que supuso el viaje en coche desde Helsinki, Bond sentía un cansancio natural muy explicable, pero su cabeza bullía con un amasijo de pensamientos e incógnitas contradictorios. Por el momento nada podía hacer respecto al allanamiento del piso de Paula y el caótico estado en los asaltantes lo habían dejado. Lo que interesaba era saber si la propia Paula se encontraba sana y salva. Por la mañana, cuando se despertara, bastaría con un par de llamadas para cerciorarse de ese extremo. Mucho más preocupante era el obvio ataque había sido objeto horas antes por parte de las quitanieves que le salieron al paso. Después de salir a toda prisa de Madeira y de torcer hacia Helsinki a través de Ámsterdam, el intento de quitarle de en medio solo podía significar que le había detectado en el aeropuerto y con posterioridad averiguado sus intenciones de partir con el SAT en dirección a Saya. Era evidente que alguien no sabía quién deseaba aparte del juego de la misma forma que lo intentaron antes de recibir instrucciones de Londres, con la agresión que sufría en el apartamento de Paula, cuando todavía ignoraba y estaba a la margen de toda operación secreta dirigida contra las tropas de acción nacionalistas. Double, el agente que había ocupado su puesto mientras M aguardaba el regreso de Bond, le manifestó sin embagues el recelo que sentía hacia Kolya Mosolov. El propio Bond tenía sus teorías y lo que acababa de descubrir, el hecho de que Ripke Ingberg, agente de Mossad, resultaba ser hija de un oficial de la SS, buscando por doquier, se le antojaba un detalle de lo más alarmante. Mientras se duchaba con ánimo de acostarse, dejó que estos problemas impregnasen su mente. Por unos instantes pensó en comer un bocado, pero luego decidió lo contrario. Sería mejor que permaneciera en ayunas hasta el día siguiente, en que desayunara con sus compañeros de misión, en el supuesto de que estuvieran todos en el hotel. Bond tenía la sensación de que solo llevaban unos minutos durmiendo, cuando le pareció oír unos leves golpecitos en la puerta. Recuperó un nivel de conciencia y abrió de golpe los ojos. Si alguien llamaba con golpes intermitentes, 2 palmaditas cortas y secas contra la puerta. Sin hacer el menor ruido, Bond sacó la automática que guardaba bajo la almohada y cruzó la habitación. Las llamas eran continuadas. Primero un doble golpe, luego una larga pausa y vuelta a empezar. Se acercó a la puerta por el lado izquierdo, la espalda contra la pared, y susurró: ¿Quién es? Ripke, soy Ripke Ingberg. James, tengo que hablar contigo. Por favor, abre la puerta. A Bond se le aclaró la mente al meterse en cama. Quedaban pendientes de respuesta a diversas incógnitas. Una de ellas era tan palmaria y evidente que se impulsó en el acto por su propio peso, en el supuesto de que Ripke fuera hija de Arne Tudor. Era lógico que existiera un vínculo natural entre la chica y las tropas de acción. Ripke debía de tener tan solo 30 años, poco más o menos 31 a lo sumo, lo cual significaba que sus años de juventud y de formación transcurrieron en algún recóndito escondrijo en compañía de su padre. Si eso era verdad, nada tendría de extraño que Annie Tudor fuera la superagente de ideas pronazis infiltrado en el seno de Mossad. A partir de dicha premisa, cabía en lo imposible que acababa de recibir información en el sentido de que los británicos estaban al cabo de su verdadera identidad. También entraba en el terreno de lo especulativo que la chica sospechaba que los colegas de Bond
No tendrían reparos en ocultar la información recibida por la CIA y de la KGB. Ya se había dado el caso. Por lo demás, la operación Rompehielos empezaba a resultar una alianza bastante incómoda. Bond consultó la esfera luminosa de su Rolex Oyster perpetual. Eran las 4 de la madrugada. En el pleno psicológico, Ripley no podía haber escogido mejor momento. «Espera un segundo», susurró Bond, que volvió a cruzar la estancia para ponerse un albornoz y depositar nuevamente la pistola bajo la almohada. Al abrir la puerta, Bond vio con claridad que la muchacha no ocultaba ninguna arma, teniendo en cuenta cómo iba vestida. Difícilmente quedaba lugar para camuflarla. En efecto, Ripley lucía una bata ligera de tonos opalinos, que apenas escondía un camisón casi transparente, ceñido al cuerpo, que hacía juego con aquella. La imagen de la muchacha habría bastado para que cualquier hombre bajara la guardia. El bronceado de la tez bajo la sutil gasa de camisón, el contraste de tonos subrayado por el áureo brillo del cabello y unos ojos implorantes que traslucían una sombra de temor. Bond le hizo entrar en la habitación, cerró la puerta y retrocedió unos pasos. Pensó que la mujer era una auténtica profesional o una rubia de lo más natural y espontáneo, carente de inhibiciones. Ni siquiera sabía que estaba en el hotel. Es obvio que sí estabas bienvenida. Gracias, hablaba con voz apagada. ¿Permites que me siente? James, lo siento muchísimo, pero no te preocupes, es un placer. Por favor, indicó una silla. ¿Quieres que te pida algo o prefieres tomar una bebida de las que hay en la nevera? Rick le negó con la cabeza. Es todo tan tonto, tan absurdo. Miró a uno y a otro lado como si estuviera desconcertado. ¿No quieres contármelo? Asintió con rápido movimiento de cabeza. No vayas a pensar que soy un idiota sin remedio, James, te lo ruego. Soy de los que saben desenvolverse con los hombres, pero Tirpitz, bueno, me dijiste en una ocasión que podías entendértelas con él sin ayuda, cuando mi sustituto salió en tu defensa y le di un puñetazo. La joven guardó silencio unos instantes y luego habló con voz entrecortada. Sí, ya lo sé, pero estaba en un error. ¿Qué quieres que le haga? Una pausa. Oh, James, perdona. Ya sé que se detiene por una profesión perfectamente entrenada y segura de lo que hace, pero no puedes comprar Tirpitz, ¿verdad? Sonrió al advertir el tono irónico de las palabras de Bond y respondió con la misma moneda. No sabe tratar a las mujeres. El rostro se tensó y desapareció la sonrisa que fulguraba en sus ojos. Se ha portado de una manera indecente. Pretendió entrar por la fuerza en mi habitación completamente ebrio. Daba la sensación de que no iba a renunciar a sus propósitos. O sea que ni siquiera le atizaste con el bolso. James, te aseguro que daba miedo verle. Bond se dirigió a la mesilla de noche, tomó la pitillera y el encendedor y le ofreció un cigarrillo a Ripley, que lo desechó con un ademán de la cabeza. Bond encendió el suyo y lo lanzó una bocanada de humo hacia lo alto. Lo que me cuentas no casa contigo, Ripley. Bond había tomado asiento en el extremo de la cama, enfrente de la chica, y escrutó aquel rostro atractivo en busca de un destello de verdad. Sí, ya sé, hablaba de forma atropellada, pero no quería estar solo en la habitación. No tiene idea de cómo estaba. Mira, Rick, que no eres una flor marchita. Tú no eres de las que se agarran al primer hombre que les sale al paso, en busca de protección. Estos tipos que se portan como trogloditas son un compendio de lo que las personas de tus cualidades detestan y aborrecen. Perdona, hizo gesto de levantarse por un instante. Pareció que la cólera se adueñaba de ella. Voy a dejarte en paz, solo necesitaba compañía. Los sujetos que integran el resto de ese llamado equipo no sirven para eso. Bond avanzó el brazo y depositó una mano en el hombro de la joven, obligándola con suavidad a sentarse en la silla. Por favor, Ripley, tranquilízate y no te vayas, pero no me tomes por un estúpido. Puedes despachar a Tirpitz, sobrio o borracho, solo con un pestañear. No es como tú lo dices. La táctica se remontaba a los días de nuestros primeros padres, pensó Bond para sus adentros. Pero iba en darle la plena a lo que la cuenta en la Biblia.
Cuando una hermosa mujer llama a la habitación de un hombre en plena noche es solicitud de protección, incluso cuando ella se basta y se sobra para salir del trance. Señal de que algo lleva entre manos, por lo menos así sucede en la vida real, aunque no en este contexto de secretos y doble juego en el que tanto Ripley como Bond vivían y trabajaban. Después de dar otra fuerte chupada al cigarrillo, adoptó la decisión crucial. Ripley Inver se hallaba sola en su habitación y él conocía la verdadera identidad de la muchacha. Quizá fuese conveniente poner ya las cartas boca arriba y anticiparse a una posible nueva maniobra de la joven. Oye, Ripley, hará una cosa de un par de semanas ni que hubiera perdido la noción del tiempo. ¿Hiciste o dijiste algo cuando Paula Becker te confió que yo estaba en Helsinki? ¿Paula? La chica parecía realmente desconcertada. James, no sé. Mira, Ripley, se inclinó un poco hacia adelante y tomó la mano de su compañera entre las suyas. Es nuestro trabajo, uno traba extrañas amistades y se granjea curiosos enemigos. Lo que necesitas en estos momentos son amigos, no quiero convertirme en tu adversario. Insisto en que te hace falta un amigo. Mira, Ripley, sé quién eres. La muchacha enarcó una ceja y en sus ojos fulguró un destello de prevención. Pues claro, soy Ripley Inver, ciudadano israelita y trabajo para el Mossad. ¿Conoces a Paula Becker? La respuesta surgió espontánea y rotunda. La conocía, pero de eso hace ya algunos años. Tampoco has estado en contacto con ella últimamente. Bond oyó el eco de su voz que resonaba con cierto dejo de arrogancia. ¿No trabajas con ella en la misma empresa de Helsinki? ¿No tenías concertado una cena que Paula canceló pocas horas antes de salir para Madeira? No, era una negación categórica y franca. ¿Ni siquiera bajo el nombre real de Annie Turner? La joven aspiró con fuerza y luego expulsó el aire con un resoplido, como si tratara de vaciar por entero los pulmones. Es un nombre del que prefiero no acordarme. No lo dudo. Retiró con presteza la mano. Está bien, James, te acepto el cigarrillo que me ofrecías. Bond tomó un cigarrillo, lo encendió y se lo pasó a la chica. Richard aspiró con delectación y luego expulsó el humo con lentitud. Creo que estás muy bien documentado, pero por favor deja que sea yo quien te cuente la historia. Ahora la voz de Ripley era cortante, desprovista de aquel matiz meloso, casi seductor de hacía unos instantes. Bond se encogió ligeramente de hombros. Lo único que sé es tu nombre. También puedo decirte que soy amigo de Paula Becker. Ella me dijo que te había confiado que íbamos a salir juntos en Helsinki. Cuando llegué al apartamento de Paula me esperaba un par de fascinerosos que esgrimían navajas y que la vigilaban a ella, querían hacerme picadillo. Ya te he dicho que hace años que no veo a Paula, pero dime, aparte de conocer mi nombre de antes y de saber probablemente que soy hija de un antiguo oficial de la Gestapo, ¿qué otras cosas sabes de mí? Bond embozó una sonrisa. Tan solo que es una hermosa, únicamente tu nombre de antes, como tú dices. La joven asintió con la cabeza. Su rostro parecía desprovisto de expresión, como una máscara. Lo suponía muy bien, señor James Bond. Permítame que te ponga en antecedentes, para que puedas ordenar el expediente como es debido. Cuando lo haya hecho, creo que será conveniente que tratásemos de averiguar qué está sucediendo. Me refiero a lo ocurrido en casa de Paula. Siento curiosidad por ver qué pinta ella en todo este asunto. El piso de Paula había sido objeto de un registro. Estaba patas para arriba. Pude comprobarlo ayer, antes de salir de Helsinki. Además, por el camino tuve que deshacerme de 3 o 4 máquinas quitanieves que pretendían remodelar mi SAT conmigo dentro. Mira, Annie Turner, o Ripley Isberg, o como quiera que te llames. Hay alguien que está empeñado en quitarme de en medio. La chica arrugó el ceño. Mi padre sigue siendo Annie Turner, es cierto, conoces su historial. Solo que formaba parte del Estado Mayor de Mannerheim y que aceptó la propuesta que le hicieron los nazis de ocupar un alto cargo en el Gestapo.
Me consta que es un hombre valeroso, implacable, un criminal de guerra que aún está en la lista negra. Ripke asintió con un movimiento afirmativo de la cabeza. Esa parte de su vida no la descubrí hasta que cumplí los 12. Poco más o menos, hablaba con voz sorda, pero con una resolución que a Bond se le antojaba auténtica. Cuando mi padre abandonó Finlandia, lo hizo acompañado de otros oficiales y de un grupo de soldados bajo su mando, como sabrás. Por aquellos días había un numeroso contingente de mujeres que seguían a las tropas. El mismo día que salió de Laponia, mi padre se declaró a una joven viuda hija de buena familia, gente que poseía extensas propiedades en la región, bosques en su mayoría. Mi madre era medio lapona, aceptó su proposición de matrimonio y se vino a seguirle en sus desplazamientos, con lo que se convirtió en cierto modo en una de las mujeres que marchaban a la saga del ejército. Vivió atrocidades difíciles de creer. La joven meneó la cabeza como si no acabara de dar crédito a las peripecias con las que había atravesado su madre. Tudor se casó con la madre de Ripley el día siguiente de abandonar Finlandia, y ella permaneció a su lado hasta la caída del Tercer Reich. Luego ambos escaparon. Mi primer hogar fue Paraguay, continuó Ripley. Claro que en aquel entonces nada sabía del asunto. Más tarde reparé en que casi desde mi infancia hablaba 4 idiomas: finlandés, español, alemán e inglés. Vivíamos en una hacienda en la selva, bastante cómodamente, por cierto, pero guardo un mal recuerdo de mi padre. Cuéntame. Poco a poco Bond iba sacándole a la chica la historia de su vida. En realidad no constituía ninguna novedad. Tudor se comportaba como un autócrata, era un borracho cruel y sádico. Cuando mi madre y yo escapamos de su lado tenía 10 años, entonces aquella huida me pareció una especie de juego. Iba vestida como las niñas indias, salimos en una canoa y luego, con la ayuda de unas guaraníes, según creo, llegamos hasta Asunción. Mi madre había sido una mujer muy desgraciada. No sé cómo lo consiguió, pero obtuvo pasaportes para las dos. Y también una especie de subversión. Los pasaportes eran suecos. Volamos en avión a Estocolmo, donde permanecimos 6 meses. Mi madre acudía todos los días a la embajada de Finlandia hasta que un buen día nos concedieron pasaportes finlandeses. Mi madre pasó el primer año en Helsinki, tramitando el divorcio y los papeles para obtener una compensación por las tierras que había perdido, situadas en donde estábamos ahora, en la zona ártica. Vivíamos en la capital y allí supe por vez primera lo que era una escuela. En el colegio conocí a Paula y nos hicimos amigas. Eso es todo. ¿Todo?, repitió Bond, enmarcando las cejas. Bueno, el resto es fácil de adivinar. Durante la etapa de estudiante, Ripley empezó a conocer detalles sobre la vida de su padre. A los 14 ya lo sabía todo. Me pareció espantoso, me asqueaba pensar que mi padre había abandonado su patria para unirse a los nazis. Imagino que eso me creó un complejo, una fijación. Al cumplir los 15 ya sabía el rumbo que iba a tomar mi vida. Uno había tenido ocasión de asistir a muchas confesiones en el curso de incontables interrogatorios, y la experiencia adquirida le había dotado de una gran intuición a la hora de dilucidar si una persona contaba la verdad. Este era el caso de Ripley, aunque solo fuera por la precipitación con que narraba los hechos y por los pocos detalles que proporcionaba. Con frecuencia los agentes que tienen algo que ocultar se muestran demasiado prolijos en sus explicaciones. Quería tomarte el desquite, le preguntó Bond. ¿Querías tomarle el desquite?, le preguntó Bond. Una especie de venganza, aunque no me parece la palabra justa. Mi padre no participó en lo que Himmler denominaba la solución final. El problema de los judíos, ya sabes, pero de todos modos colaboró con los nazis, y desde entonces se le busca como criminal de guerra. En lo que a mí concierne, empecé a identificarme con un pueblo que había permanecido 6 millones de almas. En lo que a mí concierne, empecé a identificarme con un pueblo que había perdido 6 millones de almas en las cámaras de gas
y en los campos de concentración. Muchos amigos me han dicho que mi reacción fue desproporcionada. Sentí el impulso de hacer algo positivo. ¿Te hiciste judía? Al cumplir los 20 me fui a Israel. Mi madre murió al cabo de 2 años. La vi por última vez el día que partí de Helsinki. 6 meses después di los primeros pasos hacia mi convención. Hoy soy tan judía como puede ser una persona de ascendencia no semita. En Israel no intentaron todo para disuadirme, pero pensé por cuántas pruebas me salieron al paso. Incluso el servicio militar, gracias al cual precisamente se consolidaron mis aspiraciones. La joven no podía disimular el orgullo que sentía aquella gesta le producía. El mismo Samir en persona me mandó llamar y tuve una entrevista conmigo. Me costó creerlo cuando me descubrió su identidad, coronel Zwinkar Samir, jefe del Mossad. Él lo arregló todo y me concedieron la ciudadanía israelí. Luego ingresé en el servicio donde recibí entrenamiento especial. Tenía otro nombre. ¿Y qué me dices de la venganza de Ripley? Habíase expiado, pero quedaba el desquite. El desquite. Sus ojos se abrieron, frunció el ceño y una sombra de angustia nubló su rostro. James, ¿me crees? Durante la breve pausa que accedió a su respuesta, Bond pasó un rápido examen a los hechos que conocía. O Ripley era la mejor actriz que había conocido, o como pensara al principio decía toda la verdad. Estos sentimientos debían contraponerse a la íntima y larga amistad que le unía a Paula Baker. Desde que la conoció, Bond siempre pensó que era una chica encantadora, inteligente y muy entregada a su trabajo. Pero nada más. Pero si Rick le decía la verdad, resultaría que Paula era, además de mentirosa, posible cómplice de una tentativa de asesinato. Bond recordó que después de haber dado cuenta de los 2 sujetos que le acorralaron en el piso de Paula, este había cuidado de él y luego lo acompañó en el coche al aeropuerto. Por otro lado, era evidente que alguien le había señalado con el dedo para que le diese el pasaporte camino de Saya. La orden solo pudo partir de Helsinki. ¿Sería Paula? Bond retomó de nuevo el argumento de su amistad con Paula. Tengo buenas razones para dudar de tus palabras, Ripley, empezó diciendo. Conozco a Paula desde hace mucho tiempo. La última vez que la vi, es decir, el día que me dijo que había hablado de mí, Annie Turner se mostró muy precisa. Dijo que Annie trabajaba con ella en la misma empresa de Helsinki. Rick sacudió lentamente la cabeza. A menos que otra persona se haya apropiado de mi nombre. ¿Nunca has trabajado en su campo en asuntos de publicidad? ¿Bromeas? Ya te he dicho que no. Te he contado todo lo que ha sido mi vida. Conocí a Paula en la escuela. ¿Y sabía quién eras? Sabía quién era tu padre. Sí, hablaba con voz apagada. Mira, James. Esta es una cuestión que puedes aclarar con facilidad. Llama a la oficina de Informa. Te preguntas si trabaja en una empresa una tal Annie Turner. Si es así, existen 2 personas que responden a este nombre. O bien Paula te ha mentido, se inclinó un poco más hacia abajo. Luego habló con voz clara y precisa. Te aseguro, James, que no hay 2 Annie Turner. Paula miente, y yo por lo menos quisiera saber por qué. Sí, asintió Bond, lo mismo digo. ¿Entonces me crees? No tiene sentido que me mientas sabiendo que puedo comprobar lo que dices en un corto espacio de tiempo. Estaba convencido de que conocía bien a Paula, pero ahora, bueno, mi intuición me dice que debo de dar crédito a tus palabras desde el hotel. Se pueden realizar las investigaciones pertinentes en Helsinki y por supuesto con la gente de Londres. Allí ya me dijeron que eres Annie Turner. Bond sonrió a la joven, su mente empezaba a sintonizar con la parte física de su ser. Rickett, una deliciosa mujer, se hallaba muy cerca de él. Sí te creo, Ripley Inver, eres sin duda agente del Mossad, y solo queda por aclarar la cuestión de la venganza que antes aludía.
No me hago la idea de que solo pretendes espiar por lo que hizo tu padre. Estoy seguro de que quieres verlo en Chirona o muerto. ¿Qué me dices? La verdad es que no me importa demasiado. Se encogió levemente de hombros con gesto incitante. Ocurra lo que ocurra, Arnie Tudor ha de morir. El tono cantarín de su voz desapareció por unos momentos y dio paso a un matiz acertado y duro. Luego volvió a recobrar la dureza de siempre y dejó escapar una leve carcajada. Perdona, James Bond. No, no debiera haber intentado embaucarte. Brad Tirpitz estaba inaguantable esta noche, pero tienes razón. Me lo habría sacudido de encima sin dificultad. Tal vez mi grado de profesionalidad no sea tan bueno como yo creía. Fui un ingenuo al pensar que podía engatusarte y atraerme a qué trampa. Bond, que ya estaba casi del todo convencido acerca de los móviles y las explicaciones de la chica, conservaba una punta de cautela, el mínimo indispensable en un hombre de sus características. No se trata de una trampa, a decir verdad. Extendió la mano y sus dedos se posaron en la palma de Bond. Si he de serte sincera, no me siento segura al lado de Tirpitz y Kolya. Querían convencerme de que podía contar contigo. Bond dejó caer la mano de Rickley y pasó suavemente el brazo por la espalda de la muchacha. Estamos metidos en un mundo de recelo y la desconfianza, Rickley, y ambos necesitamos creer en alguien. Te aseguro que tampoco a mí me agrada todo este tinglado, pero lo primero es lo primero. Por eso tengo que hacerte una pregunta, porque sospecho la respuesta nada más. ¿Estás segura de que tu padre tiene que ver con las tropas de Acción Nacionalista? Rickley no se detuvo a pensar. Completamente. ¿Cómo lo sabes? Esa es la razón de mi presencia aquí y el motivo de que me asignaron este cometido. A raíz del primer asesinato perpetrado por las tropas de acción, los servicios secretos israelíes, con la ayuda de las computadoras y demás, se pusieron a investigar sin demora. Es lógico que empezaron con los antiguos altos mandos miembros del partido nazi, de la Gestapo y de los que habían conseguido huir de Alemania. Figuraban varios nombres en la lista de sospechosos, entre ellos el de mi padre. En cuanto al resto, tendrás que creer que es mi padre, pero puedo decirte que el Mossad tiene pruebas de que el papel que juega en las acciones de este grupo es muy destacado. No es pura coincidencia que las armas salgan de Rusia, por la frontera finlandesa. Él está aquí, James, con nombre en su puesto y con un rostro casi irreconocible. En fin, lo necesario para confundir a su persona, una nueva identidad. También ve acompañado de otra mujer. A pesar de su edad, conserva su energía y capacidad para la acción. Sé que ronda por aquí, como un ave de presa. Y Bond sonrió con ironía. Estamos en plena temporada de caza, Jace. Mi querido progenitor está preparado. Mi madre solía contarme que él se veía a sí mismo como un Führer redivivo, un mesías del nazismo y venido a este mundo para conducir a sus hijos a la tierra de promisión. Bien, la prole ha ganado el número y fuerza y esta es la confusión que reina en el mundo. Que los jóvenes o los débiles de espíritu puedan bien respaldar cualquier ideología descabellada sobre pretextos de falsos ideales no tiene más que ver con lo que pasa en tu propia patria. Bond la atajó. Una patria que todavía no ha tolerado que asuma el mando de un loco o dictador. Hay por aquellos pagos un buen garrote en danza que, si bien a veces actúa con retraso, lo reconozco, acaba por enderezar las cosas. Ella fingió un puchero de contracción. Conforme lo siento, todas las naciones tienen sus pecadillos. Rickley se mordió los labios, perdida por breves segundos en divagaciones marginales. James, por favor, cuenta con una ventaja información privilegiada. Si así lo prefieres, te necesito a mi lado. Adelante con los faroles, se dijo Bond. Aunque no estés completamente seguro, muerde toda la carnaza, pero conserva un mínimo de alerta, lo indispensable. Luego habla en voz alta.
De acuerdo, pero ¿y los otros, Vlad y Kolya? Esos dos se la prometen muy felices. No sé con certeza si trabajan de acuerdo o van el uno con el otro. Unas veces parecen sinceros y otras dan la impresión contraria. En eso una estupidez, una paradoja contradictoria. Tal vez, pero es la realidad, no tienes más que verles. Rickley le miró con franqueza, a los ojos como si tratara de hipnotizarle, confiriendo a su voz el tono que se adoptaba al hablar de temas trascendentales. Mira, tengo la sensación en solo intuición, si tú quieres, de que a los CIA o la KGB saben cosas que tratan de ocultar, cosas relacionadas con las tropas de acción. Apostaría a que se trata de Kolya, respondió Bond con presteza. A fin de cuentas fue la KGB la que reclamó nuestra intervención, la de Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña. Imagino que en relación con las tropas de acción nacionalista hay algo más que una simple fuga de armas. Sin duda es algo de uno de los factores de la cuestión, pero tal vez hay algo más espantoso y atroz detrás de todo eso. Rickley acercó la silla un poco más al extremo de la cama donde Bond estaba sentado. ¿Te refieres a que además del robo de armas ha surgido un feo asunto que presenta mal Carix? Algo que se ven indiferentes para frenar. En una teoría pero bastante probable, la chica estaba tan cerca que Bond podía aspirar la fragancia de su perfume. Y el olor natural de una mujer atractiva, solo una teoría, repitió, pero perfectamente posible. La forma de actuar de la KGB se aparta de la corriente. Por lo general trabajan en solitario, no dejan trascender ninguna información. Y ahora de repente requieren nuestra ayuda. ¿No querrán tendernos una trampa? Quizá nos han tomado por unos incautos bobalicones. Y cuando salga a relucir el asunto, sea lo que fuese, estaremos ya demasiado comprometidos. Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña cargarían entonces con las culpas. La idea es lo bastante ruin para pensar que los rusos hayan decidido ponerla en práctica. Son muy mala gente. La voz de Rickley adquirió de nuevo un matiz apagado. Sí, mala gente. Bond se preguntó qué reacción había tenido el viejo y ultraconservador M al oír esa definición. Rickley manifestó que ante la expectativa de tener que hacer frente a una mala pasada del KGB, destinada a poner en entredicho a sus respectivos gobiernos, lo más prudente era concretar un pacto de ayuda mutua. Creo que, aunque el caso de que nuestras suposiciones no se confirmen, es mejor que nos guardemos mutuamente las espaldas. Bond lo obsequió con la más encantadora de sus sonrisas y se inclinó hacia ella de forma que sus labios casi rozaban los de la muchacha. Tienes toda la razón, Rickley, aunque más que la espalda prefería vigilarte de frente. A su vez, los labios de ella parecían estar examinados los de Bond. Tras una breve pausa susurró: Mira, Jace, no me asusto con facilidad, pero todo eso me ha puesto un poco nerviosa. Rickley tendió los brazos y rodeó el cuello de su interlocutor. Los labios de uno y otro se rozaron primero en una suave caricia. En lo más íntimo de su ser, su voz recomendaba a Bond con insistencia que anduviera con cautela, pero la advertencia se consumió en el ardor de aquel roce, y luego, cuando se abrieron sus bocas y las lenguas se entrelazaron en el juego amoroso, los rescoldos se esfumaron en el aire. Cuando al fin los labios se despegaron, parecía que hubiera transcurrido una eternidad. Rickley, jadeante, permanecía abrazada a Bond. El cálido aliento de su boca acariciaba la oreja del hombre, y de sus labios fluían sonidos y palabras excitantes. Con ademanes pausados, Bond la levantó de la silla y la condujo hasta la cama, donde se tendieron los dos cuerpos muy pegados. Volvieron a darse la lengua hasta que, obedeciendo una señal inaudible, las manos empezaron a tantear los cuerpos. Lo que empezó siendo apetencia sexual, una necesidad directa por la soledad de dos personas que anhelan compartir consuelo y confianza, acabó convirtiéndose en una manifestación de amor tierno y afectuoso.
Bon, aún vagamente consciente de la sombra de duda que anidaba en su mente, no tardó en consumirse con el calor de aquella preciosa criatura, cuyos miembros y el cuerpo todo respondían a las caricias de una forma casi telepática. Actuaban como dos danzarines perfectamente acoplados, capaces de predecir y adivinar los movimientos respectivos. Solo más tarde, mientras Rickles sepultaba bajo las mantas permanecían acurrucadas con una niña entre los brazos de Bon. Volvieron a comentar las vicisitudes de la mansión que les había traído hasta allá. Para ellos dos, las pocas horas que habían pasado juntos fueron un fugaz escape de las ásperas realidades de su profesión. A la sazón eran las 8:00 de la mañana. Otra jornada, otra dura briega con los riesgos que conllevaba la actividad de los agentes del servicio secreto. Lo dicho para el buen fin de la operación, trabajaremos los dos en equipo. Bon tenía la boca más seca de lo normal. Eso nos protegerá mejor, sí. Y yo te ayudaré a mandar al infierno al dichoso Oberführer en la Gestapo, Arnie Turner. Oh, James, querido, te lo agradezco de verdad. Que sí. Ella alzó la vista y le dirigió una mirada, el rostro iluminado por una sonrisa hecha de puro placer, sin la menor sombra de malicia u horror, como si implorase la muerte súbita de aquel padre al que tanto aborrecía. Luego su talante cambió de nuevo, la faz sosigada y una risa que apuntaba en el fulgor de los ojos y en las comisuras de los labios. ¿Sabes? Nunca pensé que esto pudiera ocurrir, James. Vamos, Rickle, no querrás hacerme creer que una mujer que se presenta en una habitación de un hombre a las 4 de la madrugada, apenas vestida, no lleva oculta la idea de seducirle. Ella se echó a reír con ganas. Oh, claro que lo había pensado. Lo que pasa es que no acababa de creerme que podría suceder. Imaginaba que solo estabas pendiente de tu trabajo y, por otra parte, yo me consideraba insuficientemente fuerte y bien entrenada para resistir la tentación. Bajó un poco la voz. Me gustaste desde el primer día, pero que no se te suba la cabeza, ¿eh? Pierde cuidado, Bon rompió a reír. El eco de la risa apenas se había extinguido cuando el brazo de Bon alcanzó el receptor telefónico. Ya es hora de averiguar qué novedades nos depara nuestra buena amiga Paula. Mientras marcaba el número del apartamento de su amiga en Helsinki, contempló admirativamente a Rickle, que se había cubierto con una bata de transparente seda. Lejos al otro extremo del hilo sonó el timbre del teléfono. Nadie se puso al habla. ¿Qué piensas de esto, Rickle? Bon colgó el auricular. No estaba en casa. Rickle meneó la cabeza. Creo que debes probar en la oficina, pero no sé qué decirte. La verdad, antes éramos muy amigas. No veo el motivo para que mientas en la concerniente a mí. Es una tontería. Además dices que eres muy buena amiga tuya. Durante mucho tiempo, y te aseguro que jamás me dio pie para sospechar de ella. No hay quien entienda estas galamatías. Bon se puso de pie y se dirigió hacia el armario de puertas correderas. Estiró el brazo hacia el anorak acolchonado suspendido en el colgador. Extrajo del bolsillo 2 insignias metálicas y las arrojó sobre la cama. Se oyó el chasquido discordante producido al caer la una sobre la otra. Era la última prueba de cuanto a la joven que me dices de este par de recuerdos, querida. Rickle alargó la mano, sostuvo los 2 emblemas unos segundos y luego los dejó caer repentinamente en el lecho como si estuvieran al rojo vivo. ¿Dónde? Bastó con una palabra que fluyó destellante como un tiro. Las encontré en el piso de Paula. Estaban en el tocador. El color había huido al rostro de la chica. No veía esas insignias desde que era niña. Tendió el brazo hacia la cruz de la orden teutónica y volvió a tomarla en la mano, pero esta ocasión le dio la vuelta. ¿Te das cuenta? Lleva su nombre grabado en el reverso. Es la cruz con hojas de roble y espadas de mi padre. En el piso de Paula has dicho que sus últimas palabras denotaban un sincero asombro y la más absoluta confusión. Como lo oyes, en el tocador a la vista de cualquiera.
Rick le arrojó de nuevo las insignias sobre la cama, se acercó a Bond y la echó los brazos al cuello. Creía que lo sabía todo, James, pero hay cosas que no caben en la cabeza. ¿Por qué, Paula? ¿A qué vienen esas mentiras? ¿Cómo han aparecido la cruz teutónica y el emblema de la campaña del norte? Por cierto, el que tenía es mucho aprecio esa insignia. ¿Cuál es la razón de todo eso? Bond la estrechó contra su pecho. No te preocupes, Rickley, lo averiguaremos. Yo tengo tanto interés como puedes tenerlo tú. Paula me pareció siempre tan, no sé cómo decirlo, tan juiciosa, tan franca. Rickley se despidió al poco rato. Debo ponerte en claro mis ideas, James. ¿Quieres venir a la pista de esquí conmigo? Bond negó con la cabeza. Tengo que charlar con Brad y Collier. Además, creo que nos protegimos mutuamente. Necesito salir y estar solo un rato. No te preocupes, James, añadió. No voy a correr ningún riesgo. Estaré de vuelta para el desayuno. Si me retraso, discúlpame con los demás. Por lo que más quieras, ten cuidado. Rick le asintió con un breve movimiento de cabeza. Luego dijo con cierto aire de timidez. Lo he pasado que estupendamente, señor Bond. A lo mejor se convierte en una costumbre. Para mí no hay inconveniente. Bond la atrajo hacia sí, ya en la puerta, y se despidieron con un beso. Cuando la chica hubo salido de la habitación, él se dirigió a la cama y recogió los dos condecoraciones de Annie Turner. El ambiente estaba impregnado del aroma de la muchacha. Parecía como si Rickley estuviese aún muy cerca de él.